Cada semana probablemente, o cada 2 semanas, en algún lugar, en algún medio que ustedes seguramente leen, se dice que hay un descubrimiento que probablemente haga necesario reescribir los libros de ciencia, y lo dicen con mucha satisfacción, generalmente periodistas que saben de ciencia, lo que yo sé de las reglas del cricket, o del croquet, ni del cricket ni del croquet, no sé de ninguno de los dos, y menos de las reglas del curling. Pero cuando leemos esto, en realidad se está reescribiendo los libros de ciencia, es decir, se está teniendo que tomar el conocimiento anterior, tirarlo a la basura y sustituirlo por el nuevo conocimiento. Esto es algo que los filósofos nos repiten continuamente, y es una de las barbaridades que eran la base de la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn. La ciencia se renueva constantemente y por lo tanto lo que hoy es verdad, mañana es mentira. Y esto se repite hasta el cansancio. Y no es cierto. Es decir, a partir de que hay ciencia, es decir, a partir de que hay un método científico, a partir del siglo XVI, a partir de Copérnico, Galileo y Vesalio, no hay conocimientos que se hayan tenido que desechar, hay conocimientos que se han ampliado. ¿Newton fue anulado por Einstein? No. Newton hizo una serie de reglas que funcionaban a un nivel del universo, el nivel de mediano tamaño, digamos. Luego se descubrió que en los extremos de lo más grande y de lo más pequeño, esas reglas no se aplicaban, y por lo tanto tuvo que aparecer la relatividad y la cuántica para explicar los fenómenos que estaban fuera del mundo de tamaño medio, pero en el cual son aplicables las leyes de Newton. Nadie ha dejado de usar las leyes de Newton para calcular las cargas de un edificio, o la resistencia de una presa, o la sustentación de un ala de un avión. Siguen siendo válidas las leyes de Newton en su espacio. Y lo mismo pasa con todo. No hay nada del conocimiento que se haya abandonado. Lo que se abandona son interpretaciones. Y las interpretaciones de la ciencia son preocupantes porque con ellas suelen salir corriendo sin entenderlas tanto filósofos como periodistas, gente de los medios, etc. Y voy a poner un ejemplo porque hoy me llamaba mucho la atención esto, porque pasa además aquí cerca de donde yo vivo, y en una de estas cuevas, en la cueva del Pindal concretamente, he estado yo. Lo que cuenta esta nota es lo siguiente: arqueólogos de la Universidad de Durham defienden la idea de que unas marcas realizadas en el Pindal y en otras 400 cuevas europeas con pinturas rupestres, que son los puntitos que ven ustedes que están remarcados en amarillo en estas varias pinturas rupestres, como digo yo, con vilas del Pindal, que son en realidad calendarios lunares prehistóricos relacionados con el comportamiento de las presas, para saber cuál es su movimiento estacional, para hablar, por ejemplo, de sus migraciones, cuándo pasa por aquí el mamut, cuándo nos ponemos listos para cazar mamut, o por qué lugar, o por qué época cría el caballo, y por lo tanto tenemos caballos más accesibles para cazarlos y comerlos, porque no se montaban por entonces. Dicen que este registro podría ser interpretado como un medio de escritura, o al menos un sistema de protoescritura, que sería en su caso la evidencia más temprana de la escritura en el Homo sapiens. Hasta hoy decimos que la escritura comienza con la escritura cuneiforme de Mesopotamia. Si resulta que esto es escritura que no se sabe, pero han estado estudiando 400 cuevas con inscripciones paleolíticas y creen que el lugar donde se colocan estas marcas en los animales no es arbitrario, sino que indican dónde y cuándo se puede cazar a las presas, y entonces ya es un lenguaje simbólico como la escritura, tendríamos que reescribir los libros de historia. Sí, claro, hasta cierto punto. O sea, tendríamos que decir que la primera protoescritura está en las cuevas paleolíticas. Pero esto quiere decir que ya no se escribía entre los sumerios. Sí, claro,
se seguía escribiendo. Lo que en toda esta historia de cuándo fueron, dónde aparece la escritura, etcétera, etcétera, los que salen corriendo con la interpretación, siempre se dejan atrás un fragmento que es muy importante para que entendamos la ciencia. Y ese fragmento es hasta donde sabemos. Cuidado. La gran mayoría, si no es que todos los científicos, cuando te cuentan una de estas historias, te dice hasta donde sabemos, o con los estudios que tenemos ahora, con los conocimientos de los que disponemos hasta hoy, la interpretación es esta. La primera escritura es la escritura cuneiforme mesopotámica. No está diciendo, es por supuesto, sin duda alguna, de manera contundente, clarísima e indiscutible, la primera forma de escritura que puede haber existido en el universo entero. No, pero eso es lo que oye la gente y eso es lo que le cuentan los medios de comunicación. Entonces, cuando llegas y dices, bueno, es que a lo mejor hay protoescritura en las cuevas del Paleolítico, claro, entonces el conocimiento que se tenía antes es falso. No. Lo que conocemos del lenguaje cuneiforme, que se puede leer, que hay personas especializadas en leerlo tan fácilmente como yo leo el periódico, ese conocimiento sigue siendo perfectamente válido. Lo único que cambia es la interpretación. Resulta que no eran los primeros, sino fue el segundo, el tercero, el cuarto, el sexto. Porque conforme vamos sabiendo más cosas, pues esas interpretaciones son claramente móviles, porque eran hasta donde sabemos, con el conocimiento del que disponemos hoy. Y por eso, si ustedes les da por leer literatura científica, que es aburrida, lo sé, pero ustedes alguna vez han leído estudios científicos en journals, en revistas científicas arbitradas por pares, verán que generalmente se protegen mucho los autores de los papers, de los artículos donde se narran las investigaciones que han realizado, y entonces dicen, pero hacen falta más estudios. Siempre hacen falta más estudios. Lógico, siempre hacen falta más estudios. ¿Cuál es la primera civilización humana? Bueno, las primeras civilizaciones humanas son la del Mesopotámica y la del Valle del Indo, ¿no? La de Egipto. Son, digamos, las primeras civilizaciones. Y de pronto aparece alguien que descubre Göbekli Tepe y dice, oye, no, es que aquí parece que hay un desarrollo civilizatorio previo al mesopotámico. Entonces lo que se reescribe es la primera cultura, la primera civilización con construcciones y una especie, por lo menos, de ciudad primigenia, pues está en Turquía, en la zona de Anatolia, en Göbekli Tepe. Y luego están las islas, todo lo que seguimos sabiendo sobre las civilizaciones de Mesopotamia, del Valle del Indo y de Egipto a un lado del Nilo. No le crean ustedes a los que dicen que hay que reescribir la historia en el sentido de que lo que se sabía antes ya no vale. La galaxia más lejana que hemos observado es la galaxia más lejana que hemos observado. Pero no hemos dicho que sea la más lejana que existe jamás, porque probablemente podemos observar una más lejana. Y cuando se observa una más lejana, aquella dejó de ser la más lejana que habíamos observado, pero sigue estando a la misma distancia. Esta ampliación de la ciencia la pierden de vista muchos que venden historias, pero insisto, la culpa principal es de los medios y luego vienen corriendo los filósofos y viene corriendo Iker Jiménez y te cuenta unas historias sobre ciencia absolutamente ridículas. Todo con el intento de decirte siempre que el conocimiento científico no es de fiar. Y generalmente te lo dicen por internet, por televisión, por mensaje de texto, es decir, por métodos tecnológicos que si no fueran certeros, pues no funcionarían.